Hay 5 ejercicios, de los cuales creo que 3 ejercicios están resueltos. De todas maneras, o sea, de los 2 que faltan, uno más voy a resolver, el otro lo van a resolver ustedes, y me van a decir los resultados para la próxima semana. Que sería el ejercicio número 1, lo van a resolver ustedes solos para la próxima semana y me van a decir los resultados. Ahora vamos a comenzar con el análisis del sector económico, que está el contenido básico, digamos, está ahí en la cartilla. No sé si necesitan hacer alguna consulta del sector financiero, algo que haya quedado en claro. No me olvido que me han pedido de 2 ejercicios, que también los tengo que pasar en tipear y pasar en limpio, que este fin de semana largo seguramente voy a tener tiempo para hacer eso. Bueno, si no... ay. Esperen que voy a abrir la puerta, tocan el timbre. Yo estoy... Sí, pasa. Demoro en entrar en la clase porque estoy con pintores en mi casa, así que es todo un tema. Bueno. Sector económico. Allá cuando habíamos visto al inicio, en donde decíamos que el todo, que eran los estados contables, a los fines de su estudio debíamos dividirlo en parte, y cada una de esas partes se denominaban sectores de análisis. Y que eso a la vez implica, así como lo voy desarrollando los contenidos, implica realizar análisis de tipo parcial, o sea, de un solo sector. ¿Cuál es el objetivo del análisis, o qué es lo que se persigue? ¿Qué información se trata de obtener con el análisis del sector económico? Es la capacidad generacional de utilidades, ¿sí? O, dicho en otros términos, la rentabilidad económica de un ente a una determinada fecha, que sería la fecha de cierre de los estados contables sobre los cuales se está trabajando. Rentabilidad económica que surge de los resultados que se han obtenido con los medios que se utilizan para concretar una actividad. ¿Cuáles son esos medios? Son medios materiales, humanos, financieros. Es una combinación de todos esos medios para el logro del objetivo, que es el de desarrollar una actividad económica, ya sea de comercialización de bienes o de producción, o de prestación de servicios, con la finalidad de obtener un beneficio. Cuando hablamos de rentabilidad, o sea, es así, por más que se traten de resultados, o sea, aquí un ente realiza una inversión en bienes activos, que en este caso sería, por ejemplo, en una empresa comercial, o sea, se invierte en mercaderías, en principio, en toda una estructura que le permita desarrollar una actividad. Y se espera que esa inversión para desarrollar esa actividad sea rentable, o sea, le generen utilidades, le generen beneficios. O sea, esa es la explicación, digamos, de rentabilidad económica. Pero ahí también tenemos que tener presente que cuando hablamos de rentabilidad económica, hay factores internos y externos que van a influir. ¿Cuáles son los factores externos que pueden influir en el desarrollo de esa actividad o de ese objetivo? Es el mercado, fundamentalmente, en el que se desarrolla la actividad,
la inflación, las tasas de interés, el mercado, creo que he dicho, el mercado donde se desarrolla la actividad, la tasa de interés, la inflación, la competencia, ¿sí? Todos esos son factores externos que van a incidir en la determinación de esos beneficios. Y dentro de los factores internos son los factores, digamos, operativos, se refiere exclusivamente a la combinación, o sea, a la política de ventas adoptada por la empresa, la política de compras, la política de gastos, fundamentalmente. Esos son los factores internos que inciden en la determinación de los resultados. Nosotros para poder trabajar en el análisis del sector económico debemos trabajar sobre el estado de resultados, que es el que nos brinda información acerca de la política de venta, de compra, de gastos y de la utilidad del ejercicio. Nosotros sabemos de que el estado de resultados, ¿no es cierto?, como resultado final genera los resultados operativos, que son propios de la actividad, y los resultados netos del ejercicio. Para llegar a esos resultados netos del ejercicio, se deben tener en cuenta si es que existen resultados extraordinarios o eventuales, ¿sí? Entonces, si vamos a tener presente todo lo que venimos estudiando de análisis hasta la fecha, debemos saber si es que es factible o si resulta necesario reformular, digamos, el estado de resultado a los fines del análisis. Sin lugar a dudas que sí. Fundamentalmente, o sea, lo único que debemos reformular son los resultados extraordinarios, justamente por ser eventuales, o sea que no los podemos tomar en consideración, digamos, a los fines de determinar cuál es la rentabilidad o cuál es el beneficio que se obtiene. Y para que luego sea comparable, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar con los resultados netos operativos. Los extraordinarios lo dejamos a un lado. ¿Cuáles son los coeficientes más usuales que tenemos que utilizar o con los que trabajamos para estudiar el estado de resultados? Entre ellos tenemos el coeficiente de utilidad bruta operativa sobre ventas. O sea, ustedes vayan viendo ahí si tienen la cartilla. El coeficiente de utilidad bruta operativa sobre ventas. ¿Cuál es la integración matemática? Utilidad bruta operativa dividido en ventas por 100 y lo expresamos en porcentajes, ¿sí? Que nos va a dar la utilidad, en términos porcentuales, la utilidad bruta, como dice, o sea, ventas menos costos, ¿sí? Hasta ahí conocemos. ¿Qué información, o sea, cuál es la información que nos puede brindar el resultado de este coeficiente? Por sí mismo, es un coeficiente que lo tenemos que tener presente con los resultados, o sea, con el mercado, o sea, y con la actividad que se desarrolla, porque las distintas actividades que se desarrollan tienen sus propios porcentajes de utilidad bruta. Por ejemplo, no es lo mismo vender comestibles que vender autos, que vender repuestos, que vender calzado, que vender ropa, que vender verdura, ¿sí? No es lo mismo el porcentaje de utilidad que se tiene que obtener, por ejemplo, en una empresa prestadora de servicios. O sea, todas tienen, o sea, cada una tiene sus propios porcentajes topes.
Por ejemplo, en el caso de la venta de artículos de papelería, por ejemplo. En ese caso, tenemos que un porcentaje de utilidad bruta operativa normal o razonable tiene que ser superior al 50%. Y decimos esto superior al 50% porque estamos trabajando en la parte superior del estado de resultados, que nos falta todavía absorber los gastos y costos operativos, clasificados en gastos de administración, gastos de comercialización o ventas y los gastos financieros, ¿sí? Para recién llegar a la utilidad neta del ejercicio, que en este caso del rubro que les estoy dando el ejemplo de artículos de librería, un porcentaje de utilidad neta operativa razonable estaría entre el 10 al 20%. Cuanto más se acerque al 20%, pues mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un polirrubro, que es común o que ustedes conocen, cuando digo polirrubros, o sea, a lo que es un maxi kiosco, en donde se venden distintos tipos de productos. Cada uno de esos productos tienen márgenes de utilidad diferente. Algunos tienen mayor, otros menor. Por ejemplo, en un kiosco o en un maxi kiosco que se vende cigarrillos. El cigarrillo tiene prácticamente cero margen de utilidad. Pero sí, ustedes pueden ver de que el cigarrillo siempre está en los kioscos. ¿Por qué? Porque es el nexo para vender golosinas, por ejemplo, o para vender otros productos, los cuales tienen un mayor porcentaje. En ese caso, por ejemplo, de los polirrubros, o sea, el porcentaje de utilidad bruta, que es el que estamos hablando, es entre un 70%. O sea, aunque les parezca mentira, pero es decir, un caramelo, por ejemplo, el comerciante lo compra a 1 peso y lo vende a 2 pesos. O sea, ahí estamos hablando de un porcentaje bruto del 100%, que promediado con los otros productos que se comercializan puede quedar en un 70%. ¿Sí? Mientras que en el caso de los comestibles exclusivamente, el porcentaje de utilidad bruta es inferior, es menor. Y más todavía si es que estamos trabajando, no sé si existirán o no en este momento los precios cuidados, o sea, los precios que están fijados o predeterminados que se deben respetar para fomentar la demanda, que generalmente es lo que ocurre en periodos inflacionarios como el que estamos viviendo, ¿sí? Esa es una de las informaciones que nos puede brindar, o sea, este coeficiente, es decir, si se corresponde o no con los porcentajes que son acordes al rubro de actividad que explota. Y la otra información, que es muy importante, que nos brinda, es fundamentalmente referida a la política de compras adoptada por la empresa. Y para ello nos tenemos que valer de la comparabilidad. Es decir, va a ser importante compararlo al coeficiente de utilidad bruta del presente ejercicio con el de ejercicios anteriores. ¿Para qué? Para saber si ha aumentado o ha disminuido. Porque si ha aumentado nos brinda una información y si ha disminuido nos brinda otra información. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en el apunte, o sea, en el caso de que el coeficiente de utilidad bruta operativa varía en menos respecto del ejercicio anterior. Para que sea menor el porcentaje de utilidad bruta, eso significa de que ha habido un aumento del costo.
y cuáles son los causales o los motivos por los cuales puede aumentar el costo de mercaderías vendidas. Una disminución excesiva o significativa de las existencias finales, ¿sí? Por distintos motivos. Generalmente, o sea, una disminución excesiva puede ser por casos fortuitos o por siniestros. Otro de los motivos por los cuales puede disminuir el costo es porque las compras del presente ejercicio son en demasía, son excesivas. Y si hablo de excesivas es por respecto de las ventas, porque se ha comprado más de lo que se está vendiendo, ¿sí? O puede ocurrir que se ha comprado de una manera normal en el presente ejercicio, pero partimos con existencias iniciales que provienen de ejercicios anteriores excesivas, porque en ejercicios anteriores se ha comprado de más, ¿sí? O sea, eso hace a la política de compras en relación con la política de ventas. Lo lógico y lo normal es que en todo negocio se compre de acuerdo al volumen de ventas que tiene la empresa, ¿sí? Y si incursiona o abarca un mayor mercado, o sea, lógicamente va a haber un mayor volumen de compras, pero durante el ejercicio en cuestión, o sea, se va a ver la rotación de la mercadería porque se ha ampliado el mercado, por ejemplo, ¿sí? Ese es una información en el caso de que disminuye el coeficiente de utilidad bruta operativa respecto del ejercicio anterior. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta el coeficiente de utilidad bruta operativa respecto del ejercicio anterior? Eso significa de que ha habido una disminución del costo de mercaderías vendidas. ¿Y cuáles son los motivos por los que puede disminuir el costo de mercaderías vendidas? O sea, cuando hay un exceso de existencias finales, nosotros tenemos existencia inicial más compras igual a mercadería disponible para la venta, menos existencia final nos da el costo de mercaderías vendidas. Si las existencias finales son altas, eso hace disminuir el costo. Y si disminuye el costo respecto de las ventas, del volumen de ventas, aumenta la utilidad bruta operativa, ¿sí? Ese sería uno de los motivos. Y este resultado es el que nosotros utilizamos cuando hacemos el análisis del sector financiero. Recuerdan que cuando hablábamos de las variaciones entre los coeficientes de liquidez completo al seco, decíamos que la variación que se producía estaba dada por las existencias de mercaderías, que podían ser razonables, podían ser inferior a lo razonable o en exceso. Y si teníamos en exceso, se estaba convirtiendo o estaba produciendo un efecto financiero negativo porque generaba un costo financiero por mantener mercaderías inmovilizadas, ¿sí? Es lo que veíamos en el sector financiero cuando decíamos esta información la logramos a través del análisis del sector económico con el coeficiente de rotación o el semilíquido paralizado del sector económico, ¿sí? Entonces, esa es la información que nosotros logramos, pero para referirla, digamos, o vincularla con la información del sector financiero. Luego tenemos el coeficiente de utilidad neta operativa sobre ventas, el cual surge de la relación de la utilidad neta o del resultado positivo neto operativo del ejercicio dividido en las ventas por 100. Eso nos da un porcentaje.
ese porcentaje también para llevar a cabo una mejor interpretación es conveniente compararlo con porcentajes de ejercicios anteriores que nos va a estar brindando información en principio de aumentos o disminuciones. Y esos aumentos o disminuciones de la utilidad neta operativa sobre ventas va a estar incidida fundamentalmente por la política de gastos y por los niveles de gastos. ¿Por qué? Porque de la utilidad bruta operativa menos los gastos y costos operativos divididos en gastos de administración, gastos financieros y gastos de comercialización o venta, obtenemos la utilidad neta operativa. Entonces, si aumentan los gastos y costos operativos respecto del ejercicio anterior, lógicamente la utilidad neta del presente ejercicio va a disminuir y viceversa. Entonces, ahí, o sea, tenemos que tener presente o relacionarlo también con el volumen de ventas. Uno de los efectos o de las causales de disminución de la utilidad neta operativa es el hecho de que si estamos trabajando con un porcentaje de utilidad bruta operativa sobre ventas bajo, lógicamente la utilidad neta del ejercicio va a bajar. Esa puede ser una de las causas. Otra de las causas son los aumentos de los gastos y costos operativos respecto del ejercicio anterior, que ahí tenemos que tener presente si se justifica o no esos aumentos. ¿Sí? De pronto, si tenemos un mismo volumen de ventas y observamos que dentro de gastos de ventas han aumentado considerablemente los gastos en sueldos y cargas sociales, en principio puedo decir, es porque se ha aumentado la cantidad de empleados afectados al sector de ventas. ¿Y por qué se han aumentado los empleados si el volumen de ventas sigue siendo lo mismo o ha aumentado muy poco respecto del ejercicio anterior? ¿Sí? Que se tiene que estudiar esa situación. Para concluir, o el otro motivo puede ser de que si estamos en un proceso inflacionario como el actual, en donde los sueldos, o sea, están aumentando periódicamente en forma mensual o bimestral, entonces que estoy vendiendo la misma cantidad de mercadería o menos cantidad de mercadería y tengo un aumento de gasto y costo operativo. Lógicamente, eso incide de una manera directa en la determinación del resultado del ejercicio, ¿sí? Eso, o sea, son aspectos muy importantes a estudiarlos en el momento que nosotros estamos trabajando dentro del sector económico. ¿Está claro hasta ahí? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que me vuelva a repetir la tercera causa, por favor, porque a mí se me olvidan los resultados. La tercera causa, ¿de qué? Sí. De este último ejemplo, del último ejemplo que he dado. Último ejemplo. Bueno, el último ejemplo que he dado es de que, por ejemplo, si nosotros realizamos la comparación del porcentaje de utilidad neta operativa del presente ejercicio respecto del anterior y observamos que ha disminuido, entonces tenemos que observar los montos de los gastos y costos operativos. Y resulta que nos encontramos, por ejemplo, que ha habido un aumento significativo de los sueldos y cargas sociales del presente ejercicio respecto del ejercicio anterior. Entonces, esta situación nos lleva a vincularla a concluir en una cuestión de que se ha aumentado es porque seguramente se ha afectado mayor cantidad de personal al departamento o al sector de ventas.
Y si se han aumentado empleados en el sector de venta, lo más probable es que las ventas hayan aumentado. Pero nos encontramos de pronto que las ventas quizás no han aumentado de una manera en la misma proporción que los gastos y costos operativos. O a lo mejor han bajado. Entonces, ahí en ese caso, el efecto directo es la disminución de la utilidad neta del ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de un periodo o de un... Sí, hay una inflación importante como lo que estamos viviendo en este momento. O sea que se produce un aumento periódico de los sueldos, mensual o bimestral, y el volumen de ventas, o sea, la cantidad de mercaderías que se vende, es la misma o menor, por más que sea un mayor precio, pero la cantidad es menor. Entonces, esa relación que se da incide en la determinación del resultado neto del ejercicio, haciéndolo disminuir. O sea, ese es el motivo, o sea, lo doy el ejemplo, porque ese es el motivo por el cual actualmente muchos negocios, o sea, prácticamente están cerrando. O sea, está disminuyendo la actividad, o sea, eso que escuchamos o que leemos y que, o sea, está disminuyendo la actividad económica. Pero la causa es esa, Listo, que profe, gracias. algunos empresarios o dueños de negocios, ¿qué medida pueden adoptar? Ah, bueno, trabajo yo más horas y despido un empleado. O sea, para reducir el gasto. A lo mejor se hace y más o menos lo puedo mantener al negocio. Y a lo mejor lo hago y no lo mantengo al negocio. Entonces, lógicamente, todo esto tiene también vinculación y relación con el sector financiero, porque una poca rentabilidad económica, o sea, capacidad de generar utilidades, afecta en forma directa la situación financiera de un ente. Y a su vez, la situación patrimonial, justamente porque la situación financiera está incluida dentro del sector patrimonial. La situación financiera se refiere pura y exclusivamente al activo y pasivo corriente, que está incluido dentro del sector patrimonial, que contiene al corriente y al no corriente. Entonces, si tengo una mala capacidad generacional de utilidades, incide en la capacidad financiera, es decir, disminuye aumentando las deudas, o no existen posibilidades de pago de las obligaciones, o sí, generalmente aumentan las deudas en el corto plazo y a su vez, al estar dentro del sector patrimonial que incluye el corto y largo plazo, también voy a afectar el coeficiente de endeudamiento empresario dentro del sector patrimonial. Y eso es lo que hace que un negocio luego o una actividad deje de desarrollarse por resultar poco rentable. Bien, ese es el coeficiente de utilidad neta operativa sobre ventas, ¿sí? En el cual se lo debe estudiar en forma comparativa con el ejercicio anterior y tenemos que analizar en detalle, o sea, el nivel de gastos de un ejercicio, de gastos y costos de un ejercicio respecto del anterior. Y debe existir congruencia en el aumento o la disminución respecto de las ventas. Caso contrario, vamos a arribar a una disminución del coeficiente de utilidad neta. Bien, después tenemos coeficiente de capacidad de colocaciones,
y coeficiente semilíquido paralizado. ¿Por qué los nombro a los dos? Porque son complementarios. Aumenta uno, disminuye otro o viceversa. La integración matemática del coeficiente de capacidad de colocaciones es costo de mercaderías vendidas dividido en la mercadería disponible para la venta, por 100 para obtener un porcentaje. Este coeficiente nos brinda información acerca, o en términos porcentuales, digamos, qué parte del total de la mercadería disponible para la venta que se tenía durante el ejercicio se colocó, se vendió. Tenía 100 pesos de mercadería disponible para la venta, el porcentaje me da un resultado del 80%, quiere decir de que se han vendido 80 unidades, ¿sí? Y me quedan 20 unidades como existencia final, ¿sí? 100 disponibles para la venta, menos 20 que me queda como existencia final, igual a 80, es el costo de mercadería vendida. O sea, me está indicando porcentualmente cuánto de la mercadería disponible para la venta se colocó en el mercado. Y esto también depende, o sea, que coloque una mayor cantidad o una menor cantidad, depende de la política de compras adoptada por la empresa. Política de compras que debe ser acorde a la política de ventas que tiene la empresa. Si compro de más, voy a tener un bajo porcentaje de colocación de mercaderías. Y el otro coeficiente que se denomina semilíquido paralizado surge de la relación de las existencias finales dividida en la mercadería disponible para la venta por 100. Por eso digo que son complementarios, porque ambos tienen el común denominador. Entonces, en la medida que el coeficiente de capacidad de colocaciones sea mayor, el semilíquido paralizado va a ser menor. O sea, me queda menos existencia. Ambos se complementan y ambos me brindan información respecto de la política de compra de la empresa. Después tenemos el coeficiente de rotación de mercaderías, que ustedes, o sea, que yo lo he mencionado cuando hemos visto el sector financiero. Este coeficiente de rotación de mercaderías tiene una integración matemática que dice, o sea, un cociente entre el costo de mercaderías vendidas y el promedio de existencias. Es decir, existencia inicial más existencia final dividido 2. Y ese es el denominador del coeficiente. Entonces, costo de mercaderías sobre el promedio de las existencias. Ese resultado, como el nombre lo indica, dice rotación de mercaderías, nos va a estar indicando cuántas veces en el ejercicio en cuestión, cuántas veces promedio, por supuesto, en el ejercicio en cuestión, han girado, han rotado, o lo que es lo mismo, decir cuántas veces en el ejercicio se ha repuesto el stock. ¿Sí? Si reponemos stock es porque se ha vendido. ¿Sí? Y si se ha vendido, ha rotado la mercadería. O sea, ¿cuántas veces se ha repuesto el stock o ha rotado la mercadería en promedio durante el ejercicio? Lógicamente, cuanto más alto sea este coeficiente de rotación, pues mucho mejor. Y yo siempre suelo dar un ejemplo como para que se den cuenta, y bajo la suposición que no estamos en el año 2021, sino que estamos en 50 años atrás,
por ejemplo, en la venta de la leche. Actualmente, o sea, nosotros sabemos que la leche en el comercio, o sea, la compramos, todas tienen un periodo de vigencia, digamos, mayor a 8 días y dependiendo de las marcas, hay otras que tienen un promedio mayor de durabilidad, digamos, o de vigencia. No sé exactamente, 30 días, 60 días, 90 días, bueno. Pero 50 años atrás, cuando la leche se la vendía pura, sin ningún aditamento, ni ningún conservante, en el caso de la venta de la leche, podemos hablar en el término de un mes de una rotación de 30. O sea, porque es un producto, ¿no es cierto?, de que se debe vender en forma diaria. Es decir, si compro o si tengo 100 clientes y compro 100 litros de leche, los vendo en 30 días a los 100 litros de leche. Entonces, voy a tener un coeficiente de rotación de 30, ¿sí? Mientras que, de pronto, en el caso de los productos estacionales, por ejemplo, el caso de la librería, de las papeleras, ¿sí? Ustedes saben de que en el caso de las papeleras hay periodos de mayor venta, de mayor rotación de la mercadería y otros periodos de menor rotación. Por ejemplo, en el mes de enero, en una papelería, baja la rotación, pero en el mes de marzo, febrero, marzo, la rotación aumenta. En abril, mayo, quizás baja un poco, después vuelve a aumentar. O sea que en ese rubro, por ejemplo, una rotación normal, promedio durante el ejercicio, puede ser 6 o 7, que es una buena rotación, teniendo en cuenta las estaciones del año. Lo mismo que con el caso de la heladería. O sea, en el verano tiene una mayor rotación la comercialización del helado. Y del chocolate, por eso ustedes pueden ver que hay muchos negocios que venden el helado y que en el invierno venden el chocolate. O sea, para suavizar los efectos de la baja rotación, se incorpora otro producto y se comercializa, por ejemplo. Bueno, no sé si me entienden, si no me entienden, porque ninguno les veo, ni ninguno Sí, profe. Ninguno pregunta Sí, nada. profe, se entiende. Bueno, muy bien. Productos perecederos, la rotación debe ser alta. O sea que es más o menos los ejemplos que les estoy dando. Otro ejemplo que les puedo dar de este coeficiente, por ejemplo, venta de ropa. ¿Sí? La ropa la comercialización de ese producto está incidido, además de las políticas internas que pueda tener la empresa, o sea, de una manera significativa, por los factores externos, que es la competencia, fundamentalmente la competencia, el mercado, o sea, del producto. Entonces, en ese caso de ese producto, que también ahí tenemos estaciones, o sea, tenemos el verano, o sea, la primavera, el verano,
el otoño, el invierno, ¿sí? Que hay reposición de stock o se modifica el stock de acuerdo al tipo que se produzca. Por ejemplo, supongamos que la fecha de cierre de los estados contables del comercio que explota ese rubro es el mes de agosto. ¿Sí? En el mes de agosto, todos los comercios, generalmente julio, agosto, ustedes han visto que hacen liquidación y reposición de stock. ¿Sí? Y como cuando se ha hecho la reposición del stock, por ejemplo, coincide la reposición de stock con la fecha de cierre de los estados contables, ¿qué nos va a brindar el estado de resultados? Quizás un exceso de existencias finales. ¿Sí? Y me está haciendo disminuir, ¿no es cierto?, el coeficiente de rotación de mercaderías. Pero nosotros, analistas, advirtiendo esa situación que es característica propia del negocio sobre el cual estamos trabajando, realizando el análisis, o sea, no vamos a informar u opinar diciendo de que tiene un bajo coeficiente de capacidad de colocaciones, un bajo coeficiente de rotación de mercaderías, porque es habitual, digamos, de que en esa fecha, o sea, la empresa o ese negocio trabaje de esa manera, o sea, que se justifica plenamente el hecho de que se haya disminuido, digamos, el coeficiente, que haya disminuido la rotación. Por ejemplo, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros, o sea, tenemos que tener conocimiento también como analista bueno, aquí es fundamental el aspecto motivacional, o sea, la conversación con el empresario que nos va a estar explicando esto que les estoy diciendo yo, que en el mes de agosto ha repuesto el stock. Y lógicamente, ahí tenemos que ver generalmente, nosotros cuando hacemos el análisis lo hacemos sobre información histórica, o sea que estamos trabajando a posteriori de la fecha de cierre. Entonces podemos trabajar o ver los movimientos o aplicar los coeficientes en fecha posterior. Y eso nos va a ayudar a interpretar, o sea, esa situación por la que está pasando la empresa y no opinar de que es mala la capacidad la capacidad económica del ente. ¿Mm? O sea que son los tres aspectos fundamentales del análisis: motivacional, tendencia, ¿sí? Y información histórica, o sea, la comparabilidad con la información histórica. A su vez, eso nos permite proyectar y tener presente cuál es el aspecto subjetivo o los motivos por los cuales el empresario toma tal o cual decisión. Bien, entonces el coeficiente de rotación de mercaderías, costos de mercaderías sobre promedio de existencias. A la vez, este coeficiente de rotación de mercadería nos permite obtener otra relación que es el coeficiente de tiempo de rotación, que nos va a informar el promedio de tiempo que la mercadería permanece inmovilizada. ¿De qué manera? Relacionando los 12 meses que comprende el ejercicio dividido en el coeficiente de rotación. Supongamos de que
Aquí en el apunte creo que hay un ejemplo. Sí. Por ejemplo, si el coeficiente de rotación es 6 y dividimos 12, que es la cantidad de meses que incluye el año, dividido en 6, que es el coeficiente de rotación, es igual a 2, que significa el tiempo promedio de inmovilización de las mercaderías, o sea, en el cual no ha habido reposición de stock. Esa es la información que nos da este coeficiente de tiempo de rotación. Luego tenemos otro coeficiente que dice que es el coeficiente de cargo sobre costo, en donde relacionamos la utilidad bruta operativa dividido en el costo de mercaderías vendidas por 100. Este coeficiente indica en términos porcentuales, ustedes ubíquense en el estado de resultados, ¿sí? Utilidad bruta operativa dividida en el costo de mercaderías y multiplicado por 100. Este coeficiente nos va a estar informando cuánto se agrega al costo de las mercaderías vendidas para llegar a determinar el volumen de ventas, ¿sí? Si he agregado, si tengo un costo de 100 y el cargo sobre costo es 50, entonces he agregado al costo de mercaderías el 50% para llegar al volumen de venta, que es 150. ¿Sí? Eso quiere decir. Y bueno, y después aquí dice una conclusión en el apunte de que el análisis generalmente, el análisis e interpretación del sector económico nos permite conocer cuál es la rentabilidad en base a la rentabilidad económica, en base a las políticas adoptadas por la empresa en materia de compra, de ventas y gastos. Y esa rentabilidad permite mejorar o empeorar la situación financiera, que es lo que les decía hace un momento. Por lo tanto, la rentabilidad económica es la base para lograr una buena rentabilidad financiera. ¿Sí? O sea que de pronto un análisis parcial del sector económico es muy útil, o sea, porque vamos a obtener información aislada, o sea que no nos es demasiado útil. De allí que cuando es conveniente, o sea, si se trata de brindar una opinión, ya sea sobre la gestión operativa o para que gestione en el próximo ejercicio la empresa o hacia terceros, lo más conveniente es realizar un análisis total, digamos, de todos los tres sectores, ¿sí? Bueno, yo lo que voy a querer ahora es, nada más que no lo tengo aquí, ya lo voy a ir a buscar, es que de estos tres coeficientes, de estos tres, ¿de dónde saco que son tres? Que estos coeficientes del sector económico, ustedes lo apliquen. ¿Recuerdan el ejercicio ese del sector financiero? El último, en donde estaba, o sea, se les consignaba como datos el dato del activo, del pasivo y un estado de resultados. Y que habíamos hecho el análisis del sector patrimonial y el análisis del sector financiero. Y faltaba realizar el análisis del sector económico. Entonces yo lo que necesito es que ustedes tomen un papel y un lápiz y, según la información del estado de resultados del ejercicio número 5 del sector financiero, y matemáticamente los coeficientes del sector económico,
para ver a qué resultados llegan. Vayan haciendo eso y yo voy a buscar de mi carpeta el práctico, que no lo tengo aquí. ¿Estamos? ¿Alguien contésteme? ¿Sí? ¿Sí lo voy a hacer o no Sí, lo voy a profe. hacer? Sí, Bueno, ahora lo vamos a hacer. bueno, muy bien.
vez quiero, bueno, ya he cerrado la venta del departamento. Claro, he cerrado, digamos, en puertas del.
Bueno, ¿están trabajando? Sí. A ver, ajá, a ver, alguno de los jóvenes, de los varones ahí que me responde. Dígame qué resultados va obteniendo, hasta dónde va. Bueno, he visto el primero de los coeficientes y me da 27,80. Bien, ese es el resultado. Utilidad neta operativa Después, sobre ventas. sí, por 100. Ajá, ¿eso cuánto le da? Tengo 56.485 de utilidad bruta dividido a 203.180 por 100, 27,8% el resultado del coeficiente. Bueno, esa es utilidad Utilidad bruta. bruta sobre ventas. Bien. Ahora, el de utilidad neta operativa sobre ventas. Bien. 11,29. Bien. Capacidad de colocaciones. 72,18. ¿Cuánto? 72,18. Bien. Semilíquido paralizado. Hasta ahí llegó, profe, ya le calculo. Bueno, sigan. Bueno. 27,82 al semilíquido paralizado. Bueno, ahora sume capacidad de colocaciones y semilíquido paralizado y le tiene que dar el 100%. Sí, Y, ahí y comprueba de que están bien determinados. Rotación. 3,82. 3,82. Vamos a redondear y vamos a hacer 4. O sea, de que rota 4 veces. Bien. Tiempo de rotación. 12 dividido 4. 12 dividido 4, 3. Es igual a 3. ¿Podemos avanzar?
Sí, profe, yo he calculado los coeficientes. Bueno, o sea, tiempo de rotación 3 y el cargo sobre costo. 38,51. Bueno, ahora ahí, señorita, haga una comprobación. O sea, este es cargo sobre costo. Yo acabo de decirles que el cargo sobre costo es el porcentaje que se aumenta el costo para determinar el volumen de ventas. Entonces, el costo, según el estado de resultados aquí, del ejercicio es 146,695. A eso le agrega el 38,50% que le da el cargo sobre costo y dígame cuánto le da el resultado. $203,187,24, 203,187,24, ¿puede ser? Bueno, está bien. Y el monto del estado de resultados da 203,180. O sea que estamos. O sea, había que hacerla comprobar cómo lo he expresado teóricamente, o sea, lo podemos traducir ahí en números, o sea, el porcentaje que se carga el costo para determinar el volumen de ventas, ¿sí? Está bien. Bueno, los demás que están resolviendo, que me estaban diciendo y han terminado, porque lo que quiero ahora es leer el informe, que ustedes lo tienen también, porque en base al análisis del sector patrimonial, del sector financiero y ahora del sector económico, del rubro que dice aquí de venta de muebles de oficina, que trabaja con ventas a plazos, que dice las compras se efectuaron totalmente a plazos y las ventas en un 70% a plazo y un 30% de contado. Luego de realizado el análisis, o sea, cuál es la información que nosotros hemos logrado. Si van al apunte, a donde está el tema, el informe, al punto 4. Después vamos a ver el formato del informe. O sea, después les voy a explicar en la próxima semana, no sé. Pero vamos al punto 4, donde tenemos informe de la situación patrimonial, de la situación financiera y de la situación económica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, respecto de la situación patrimonial, dice, de acuerdo al resultado del análisis, se puede inferir que la misma es razonable, dado que existe un endeudamiento del 38,66%, inferior al 50%, cota considerada como normal, y propiedad de empresaria equivalente al 61,34%, porcentaje superior al parámetro normal, indicando todo esto un mayor financiamiento propio. El coeficiente de inmovilización para el rubro que explota la empresa es normal. Eso es respecto de la situación patrimonial, o sea que en términos generales es razonable de acuerdo al resultado de los coeficientes. Respecto de la situación financiera,
Dice, del análisis resulta que la capacidad de pago se halla respaldada en primer término por los bienes de cambio y en segundo lugar por los créditos. Ese texto surge de las variaciones que hemos determinado. Respecto a las existencias de bienes de cambio, relacionándolas con el sector económico, surge que la rotación de mercadería y tiempo de inmovilización es razonable para el rubro. Es decir, que en el corto plazo existirán fondos provenientes de ventas de mercaderías para afrontar las deudas corrientes. O sea, no olviden que estamos hablando de venta de muebles de oficina, ¿sí? Respecto de las cuentas a cobrar y luego de profundizar el análisis de plazo de cobranzas y de pago, surge un desfasaje financiero, costo financiero, dado que periódicamente los importes cobrados a clientes son inferiores a los importes que debe pagarse a los proveedores, concluyendo que es poco probable que existan fondos suficientes provenientes de las cuentas a cobrar para afrontar las deudas corrientes, ¿sí? Esa es la conclusión de la situación financiera, ¿sí? Respecto de la situación económica, respecto de ella se observa cierto grado de inmovilización de mercaderías causado probablemente por un exceso en las compras de ejercicios anteriores. Si nosotros observamos el estado de resultados ahí, a ver qué es lo que dice. El estado de resultados que nos dice, tenemos existencia inicial 20.200, compra del ejercicio 183.040, mercadería disponible para la venta 203.240. Y ustedes ven que el total de ventas, tanto de plazo como de contado, son 203.180. O sea que el 100% de las mercaderías disponibles para la venta es similar al volumen de ventas. Pero me queda una existencia, o sea, la que tenía disponible para la venta es igual prácticamente al monto de ventas. Pero como me queda una existencia final de 56.545, se obtiene un costo de 146.000 y un resultado bruto de 56.000 pesos, ¿sí? Es decir, de aquí, de estos números, nosotros estamos deduciendo que la empresa, o sea, tiene un cierto exceso de compras. Yo me aventuraría a decir, tanto en el presente ejercicio como en ejercicios anteriores. ¿Eso que nos está dando el indicio de qué? De que no hay una correlación perfecta, digamos, entre compras y ventas. Esto es lo que dice aquí de la situación económica, que se observa un cierto grado de inmovilización de mercaderías causado probablemente por un exceso en las compras de ejercicios anteriores y del presente. Las compras del ejercicio implican un 90% de las ventas. Bueno, la utilidad bruta sobre ventas, la utilidad bruta operativa sobre ventas es baja, causado por un exceso de compras, es decir, se realizaron compras sin tener en cuenta la política de ventas. Cargo sobre costo, 38,50%. Y utilidad neta operativa sobre ventas, es baja, causada fundamentalmente en este caso, no por los gastos, sino porque la utilidad bruta operativa sobre ventas es baja. ¿Sí? Es una consecuencia directa, digamos, de allá, de la parte superior del estado de resultados. O sea que miren ustedes cómo influye el no tener una adecuada política de compras y de ventas, ¿sí? Me influye en la utilidad bruta operativa sobre ventas y también en el resultado neto operativo del ejercicio, ¿sí? Por lo expuesto precedentemente, la situación patrimonial y financiera para el presente ejercicio es razonable, vislumbrándose una tendencia a desmejorar a causa de los resultados del análisis del sector económico.
O sea que aquí, en este caso puntual, o sea, nosotros estamos vislumbrando o sea, en el futuro, si la empresa sigue trabajando de la misma manera, un problema de tipo económico, ¿sí? Y, lógicamente, ese problema de tipo económico, si no se modifican, o sea, va a incidir en la situación financiera y también en la situación patrimonial. O sea, hoy, o sea, el ejercicio 2006, que es en el ejemplo, podemos decir que es razonable, pero sí se está vislumbrando la existencia de un problema, que eso es lo que hacemos en análisis. Estudiamos el pasado, determinamos el presente y proyectamos el futuro, ¿sí? O sea que el futuro se proyecta que se va a desmejorar si continúa con esas mismas políticas de compras y ventas. Está más o menos claro, o sea, es muy simple el ejemplo, pero como para que ustedes tengan una idea cabal de lo que se pretende hacer con el análisis e interpretación. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Bueno. Lean para mañana los ejercicios que están resueltos ahí del sector económico que los he subido hoy, que son el ejercicio 2, creo, el 4 y el 5, no me acuerdo. Son 3 que están resueltos, léanlo. Y nos vemos mañana si Dios quiere. Profe, Sí, una pequeña consulta. ¿cómo no? Cuando estamos terminando el coeficiente, No te escucho bien, no te escucho bien. Ahí lo acerco un cachito. Cuando estamos determinando el coeficiente de rotación de mercaderías, costo de mercadería dividido promedio de existencia. Sí. Yo no estaba, me he ido, estoy grabando, digamos, y no lo he escuchado. ¿El promedio de existencia cómo lo determina? Y El denominador de ese coeficiente. Trabajas con, o el promedio lo determinas, existencia inicial más la existencia final dividido 2. Sí. Ah, bien. Bueno, buenísimo. Fácil, ¿no? Sí, muy fácil. Claro. Hay que Y después lo último, profe. Ajá. Y ya no lo molesto. Es el análisis que acaba de hacer en cuanto a lo que recién determinaba de que tenía un alto índice de compra. No, alto índice. O un sistema de compra. O sea, un porcentaje de compras alto en el presente ejercicio, claro, y también posiblemente en los ejercicios anteriores. Claro, ahí casualmente a eso voy. Usted determina que de ejercicios anteriores, porque en la existencia final tenemos 20.200, claro, y como nosotros tenemos existencia final de 56.000, debe ser que 36.000 se compró más en este ejercicio, porque claro, son 200. Ah, bien, listo. Sí, y a ese razonamiento que usted acaba de hacer, se tiene que acompañar con la visualización de las cifras del estado de resultados del ejercicio anterior. Ah, bien. ¿Sí? Perfecto. O sea, así como yo ahí en este ejercicio determino que el volumen de compras es un 80-90% de las ventas, ¿sí? Lo cual no es muy razonable, o sea, no hay una relación razonable, digamos, entre compras y ventas del presente ejercicio. Entonces, eso mismo se hace sobre información histórica. ¿Sí? Bien. Sobre información histórica, o sea, vemos el ejercicio anterior, o sea, también la parte de las compras, relacionamos las compras y las ventas. Y ahí nos va a permitir vislumbrar, como digo yo aquí, o proyectar qué es lo que puede ocurrir en el próximo ejercicio, si se sigue trabajando de esa manera. O sea, lo que se vislumbra es una disminución de los resultados netos del ejercicio. Está muy bien, clarito. Bueno. Muy bien. Gracias, entonces, profe. Meta, nos vemos mañana.
Chao. Si Dios quiere. Chao, chao. Así es.